Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Peralta. Yo soy médico cardiólogo hemodinamista del Hospital Sanatorio Güemes en Buenos Aires, Argentina. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta jornada de cardiología intervencionista en el contexto del curso Abel Cruz Colca. Creo que progresiva y por eso las publicaciones y el estudio de este tipo de pacientes ha ido ganando su relevancia a lo largo de los años. La carga de enfermedad tricuspida en diferentes poblaciones está siendo cada vez mejor y más diagnosticada, lo cual nos pone muy contentos a los que nos dedicamos a esto desde hace años y por otra parte nos da la posibilidad de poder enfrentar los diferentes tipos de tratamientos que surgen de una manera bastante innovadora que ya voy a pasar a contarles. Este es el panorama inicial que uno debe plantearse cuando, por ejemplo, recibe un paciente con un estudio actualmente un ecocardiograma en donde uno tiene que ver si tiene o no patología de esta válvula. Si cuando uno recibe en el consultorio de ecocardiograma, la válvula tiene algún compromiso leve, quizás eso es normal, es fisiológico, es lo que muestra el cuadro de la izquierda que está en verde. Hay algunas mediciones que son semi-cuantitativas y otras estructurales, pero normalmente eso tiene que ver con la normalidad. Todo el mundo puede tener algún grado de insuficiencia renal. Ahora, por otro lado, cuando el compromiso valvular es mayor y uno tiene un compromiso extra y eso hubiera severas que hay diferentes grados de severidad, solo que vayas a someter a ese tratamiento. Y eso es un poco lo que vemos en la etiología para ver qué causa esta insuficiencia severa y vamos a entender qué es lo que tiene el paciente. La mayoría de las veces coexiste con una neuropatía isquémica, pero también se ha visto que la insuficiencia de origen orgánico, más bien primaria, y en algunos casos un poco más frecuente, secundaria a una disfunción ventricular o muy probablemente secundaria a hipertensión pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo falla esta válvula? Para eso hay que entender la anatomía. Sabemos que la válvula tricuspide, a diferencia de la mitral, tiene tres velos, uno septal y uno posterior, esa es la distribución más habitual, y se va dilatando progresivamente hacia la cara lateral. Eso hace que el tratamiento de la misma sea un poco más desafiante. Ya vamos a ir viendo lo mismo a lo largo de esta conferencia. Entender la anatomía es fundamental para poder evaluar las diferentes posibilidades terapéuticas con las que contamos hoy por hoy. Sin duda que la disfunción asociada a la cambio de marcapasos de dispositivos es algo muy frecuente que las válvulas operadas previas, ya sea con válvula mecánica o válvula tecnológica, también constituyen eh, una población importante y eh, la posibilidad de reparar esa válvula con algún tipo de preparación mediante un clic también es lo que habitualmente ha dado origen al estudio de esta patología. Para poder entenderla, hay que saber entender la anatomía, tener en cuenta que es algo ultravalente, como les acabo de mencionar, y también tomar en consideración que
en la etiopatogenia de la disfunción de esa válvula para de esa manera también poder detectar la progresión, porque lo que es muy importante, no, acá se ve claramente los diferentes veros se van deformando, sobre todo hacia la cara lateral, y el ventrículo derecho se empieza a dilatar y a base a esa dilatación es que ocurre la posibilidad de disfunción y reubicación de posibilidad de importancia. A la hora de hablar de esta patología y de esta disfunción valvular, es muy importante jerarquizar lo que habitualmente venimos sosteniendo con otras válvulas. Entender la clínica, entender cómo se va deformando esa anatomía, requiere de un nivel imagenológico importante. Las imágenes son fundamentales para la elaboración de este tipo de pacientes, tanto la tomografía como el ecocardiograma, ya sean 2D, 3D, transesofágico, transtorácico, en sus diferentes versiones. Entender las características de la estructura y cómo se refleja eso en las imágenes que utilizamos en nuestra práctica cotidiana es fundamental para poder planificar un tratamiento adecuado. Y esto es lo que dice esta ilustración central de este artículo muy conocido que fue publicado por Julia Graspa en el 2023, en donde es un círculo vicioso. Lo primero que hay que tratar es entender de la manera más integral posible qué es lo que uno ve en ese ecocardiograma que uno recibe. Una vez que uno recibe ese estudio complementario en su consultorio y el paciente relata algún tipo de clínica compatible, se dispara la evaluación de la válvula tricuspide en sí misma. Para eso, desde el punto de vista clínico, existen algunos scores dedicados, como el TRI-score, donde uno sabe que hay ciertos puntajes de riesgo, ciertos parámetros clínicos que hacen que el paciente esté más o menos comprometido, y a su vez puede recurrir a algún otro tipo de imagen complementaria, como puede ser la tomografía o la resonancia, para poder entender ese eco un poco mejor. Y lo que es muy probablemente haya que progresar hacia un eco transesofágico en 2D o 3D, si es posible, para terminar de entender cuál es el mecanismo de disfunción valvular. ¿Qué es lo que nos dispara esto? Y si el paciente es un buen candidato, uno podrá elegir entre reparar esa válvula o reemplazarla, ya sea por vía quirúrgica o por vía percutánea. Hoy nos vamos a enfocar en el tratamiento percutáneo, que es lo más innovador y lo más nuevo que hay. Pero nunca hay que olvidarse que estos pacientes vienen siendo tratados por los cirujanos desde hace años atrás. Y por supuesto que para guiar este tipo de procedimientos, sobre todo los percutáneos, hace falta tener la misma calidad de imagen que para evaluarlo en el preprocedimiento. El eco transesofágico intraprocedimiento para guiar la terapéutica y para guiar la reparación, por ejemplo, la reparación tricuspídea, normalmente requiere, uno, cuando empieza a pensar en la válvula tricúspide en forma aislada, lo primero que hay que definir en el consultorio y con las imágenes si esa insuficiencia tricuspídea es severa o no es severa. Normalmente nos vamos a concentrar en las severas, por supuesto, porque hay que tratar de objetivar qué tan severa es. ¿Cómo lo objetivamos? Y bueno, con un puntaje de riesgo, como puede ser el TRI-score, que después lo vamos a ver en detalle, y con qué herramientas uno cuenta al alcance. Si es una herramienta quirúrgica, bueno, si el riesgo es aceptable, se puede hacer la reparación o el reemplazo en forma quirúrgica, como habitualmente se hacía o históricamente se hacía, y luego, si el riesgo quirúrgico o los puntajes de riesgo son muy elevados, quizás haya que pensar en estas nuevas terapéuticas que estamos viendo hace años, que se tratan de reemplazo transcatéter o reparación transcatéter. Siempre acompañado de un tratamiento médico óptimo, por supuesto. El tratamiento médico es fundamental. Y otra cosa que es muy, pero muy importante es tratar de definir qué grado de hipertensión pulmonar asociada hay o qué grado de futilidad también hay asociada, porque si no el paciente, por más que uno lo repare, no va a mejorar. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, el estado del arte del conocimiento hasta aquí decía que las etiologías de la disfunción del tricuspide eran de múltiples orígenes. Lo que se está tratando de hacer ahora es agruparlas. ¿Cuáles son los gaps, las cosas que falta definir todavía y las nuevas clasificaciones? Tratar de agrupar la misma característica para detectar grupos de riesgo. No todos los pacientes son iguales. No es lo mismo una disfunción tricuspidea por un catéter de marcapaso que por una insuficiencia atrial o por una disfunción del ventrículo derecho. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la mortalidad de estos pacientes, conforme avanza la disfunción de la válvula tricuspide, va aumentando. Y eso tiene que ver directamente con la severidad del defecto. Otra cosa es que las guías, como vamos a ver ahora, en el 2025 han ido ganando conocimiento, hay evidencia cada vez más robusta, y eso define protocolos. Eso es fundamental.
el nivel de reflejo en las guías ha ido mejorando en los últimos años. Por supuesto, no dejar de tomar en cuenta las características anatómicas de ese defecto para de esa manera poder elegir la terapéutica transcatéter más adecuada. Hoy nos vamos a focalizar, como les dije, en la terapéutica transcatéter. Y esto es lo que les mencionaba. En el 2021, el manejo de la enfermedad valvular tenía como recomendación del tratamiento percutáneo en la válvula tricúspide un nivel de evidencia 2B, clase C. Eso significa que era opinión de expertos. En tanto que hoy por hoy, esa misma indicación, en el año 2025 con la última actualización, también tiene un nivel 2A, más pasó de A a B, pero con nivel de evidencia A. Hay múltiples estudios randomizados que consolidan esta terapéutica. De vuelta, entender la clínica del paciente, darle la jerarquía, buscar el caso, hacer las imágenes correctas en el momento correcto, por supuesto, que mejora la sobrevida de estos pacientes, y eso año tras año se ha ido convirtiendo en evidencia. Múltiples trabajos demostraron esto, y eso hace que las guías cada vez lo puedan recomendar con mayor nivel de certeza. No es una obligación, pero sí es un respaldo que uno tiene apoyarse en este tipo de herramientas. Estas guías están disponibles para los teléfonos, en aplicaciones, las pueden encontrar en cualquiera de los congresos que habitualmente nosotros hacemos planeado. De vuelta, si el riesgo quirúrgico es extremadamente alto, uno pensaría que lo más adecuado es enfocarse en una terapia transcatéter. Y para eso, una buena forma de objetivar el riesgo quirúrgico no es utilizar riesgos o puntajes de riesgo que han sido desarrollados por ahí para otras patologías o para otras válvulas, sino que usar un score específico. Y para eso fue diseñado este score llamado TRISCORE. Ahora hay otros, pero este fue el primero y uno de los más conocidos, en donde caracteriza la edad, la clase funcional, la falla derecha, la dosis de diurético que se usa a diario, el filtrado glomerular por la disfunción renal, el nivel de bilirrubina, la fracción de eyección y qué grado de disfunción ventricular tiene. Obviamente, a mayor puntaje, mayor predicción de muerte y de mal pronóstico. Eso es un poco lo que muestra también este cuadro. Cuando uno compara los riesgos del TRISCORE, incluso con otros modelos de riesgo, la mortalidad es directamente proporcional al puntaje. Cuanto más elevado, mayor mortalidad. Y fíjense cómo para los mayores puntajes el grado de mortalidad oscila entre el 7 y el 15% o incluso más. Entonces, entre el 20 y el 40, o sea, con puntajes altos que van por encima de 7 o por encima de 12, la mortalidad aumenta y las comorbilidades y los días de internación aumentan considerablemente. Y esto no es una novedad, esto viene pasando hace tiempo. Por algo también era la válvula olvidada hace años atrás, o nadie quería enfrentarse a una cirugía aislada. De vuelta, porque son cavidades de baja presión, porque las cámaras derechas son difíciles de reparar y porque los resultados quirúrgicos históricamente no fueron buenos. Siempre uno operaba o intervenía esta válvula en concomitancia con alguna disfunción ventricular izquierda y con algún tipo de disfunción de la válvula vital. Pero la cirugía aislada andaba rondando alrededor del 10% de mortalidad en muchas series. Esta es solo una de ellas. Entonces, eso significa que tenemos un problema grave. Es una enfermedad prevalente, poco estudiada, poco tratada, y que los resultados conocidos hasta aquí no eran buenos, o al menos no eran tan aceptables y hacía falta mejorarlos. Es por eso que empezaron a aparecer todas estas alternativas. Si nos enfocamos en el tema de hoy, lo que podemos ver es que a nivel de la válvula tricuspidia están los velos en sí, el anillo, y lo que compone el sistema de drenaje a ese nivel, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. A su vez, en cada uno de estos segmentos hay una terapéutica disponible. A nivel de la válvula en sí es el reemplazo o la reparación. A nivel del anillo vendría a ser la neuroplastia o las neocuerdas. Y a nivel de las venas cavas, tratar de reducir con un sistema bivalvular la sobrecarga y disminuir los síntomas y la repercusión a nivel de los órganos blancos. Para eso, esquemáticamente está este cuadrito que siempre lo muestra la doctora Rebeca Hahn, que es una de las pioneras en el estudio de esta patología, en donde uno tiene que ya empezar a cliquear, a tildar qué paciente va a ser mejor candidato para qué terapéutica. Por ejemplo, la neuroplastia, la reparación de los velos, el reemplazo total de la válvula, aunque sea por vía percutánea, hay que tomar en cuenta algunos parámetros. Si tiene o no marcapasos, si está muy tironeado el sistema del aparato subvalvular, si el gap o la altura que hay entre los velos supera los 10 milímetros, si la coaptación entre los mismos supera los 7 milímetros, qué tan grande o qué tan alargado está el anillo, las dimensiones del ventrículo derecho, las dimensiones de la aurícula derecha, y qué tan difícil es evaluar esa válvula mediante un estudio de imágenes muy utilizado por nosotros, que es el trance esofágico. Si en el trance esofágico no se ve bien, y probablemente una reparación con un clip y sea difícil de comandar. Así que ahí tenemos un poco la idea, según los puntajes de cada uno, de cómo podría ir.
Lo segundo que les quiero mencionar en cuanto a la terapéutica percutánea en sí, que es el tema que nos enfoca hoy, es hay múltiples herramientas y algunas de ellas son combinables. Lo único que les puedo decir es cuando hay tanta alternativa, quiere decir que ninguna funciona del todo bien. No quiere decir que sean malas alternativas para nada, pero están siendo investigadas día a día y progresivamente porque no tenemos tanta experiencia aún. Fíjense que los dispositivos de sutura directa, hay varios de los cuales en Latinoamérica todavía no hay mucho disponible. Lo mismo ocurre con los anillos de neuroplastia. El Cardioband es el más conocido, pero hay algunos otros en desarrollo. Los sistemas de cooptación, de reparación borde a borde, de aproximación de los bordes de los velos, son los más conocidos. El TriClip o el Pascal son los más que habitualmente nosotros conocemos. Y el reemplazo en sí mismo con válvulas diseñadas específicamente para la válvula de tricuspide pueden tener un futuro promisorio. La que está disponible en Latinoamérica es la Lux, pero también los sistemas Bicava como el TripValve. Y ese es un poco la combinación de parámetros que les mencionaba antes. Si el paciente puede recibir una neuroplastia directa y se podrá elegir entre los dispositivos, entre los diferentes dispositivos que dan esta solución. Si el paciente se puede aproximar los velos de la válvula tricuspide, ya sea el septal, el anterior o el posterior, y podremos elegir entre el TriClip y el Pascal, que por cierto son los dos que mayor experiencia a nivel mundial y que más trials acarrean. Entonces, allí el nivel de conocimiento es un poco más sólido. En tanto que el reemplazo heterotópico, con válvulas, por ejemplo, válvulas aórticas en posición tricuspidea o sistemas dirigidos a las cavas, como el sistema bicava de TripValve, también tienen algo de experiencia y algo de estudios que lo respaldan. Por último, el reemplazo ortotópico está en pleno desarrollo hoy por hoy y hay bastante o suficiente evidencia para poder utilizarlos. Las más conocidas de ellas son la válvula Lux, que es la que está disponible en nuestro continente, la válvula de Evoque y la válvula Intrepid de Medtronic, que están llevando adelante sus trials desde hace ya varios años. Esto es un poco la evidencia que nuclea todo lo que te acabo de decir. Hay varios estudios que a ustedes les va a resonar, al menos de haberlos oído alguna vez, que son el CLASP para el dispositivo de Pascal, que es una reparación borde a borde, el TriLuminate, que es para el TriClip, la empresa Abbott Vascular, el TriScent, que es para la válvula Evoque de la empresa Edwards, y luego el TriFR o el TRIC HF para el resto de los dispositivos. Aquí vemos cómo los puntos finales suelen ser puntos finales relativamente blandos, por ahí no hay repercusión en la mortalidad, pero sí en la calidad de vida, en las reintervenciones, en la disminución de los diuréticos, en la mejoría de las reintervenciones y la calidad de vida. Y estos son los plazos que habitualmente manejamos para recibir nuevos datos año tras año en los diferentes congresos. Entonces, ¿qué pasa? Quizás todavía esta evidencia está en formación y no tenemos tanto seguimiento, que eso es importante a la hora de plantear al sistema de salud una intervención de este tipo. El reemplazo percutáneo heterotópico mediante el sistema Bicava es lo primero que apareció en nuestro país. Empezamos por ahí por atrás. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidea suelen evaluarse mediante las imágenes de ecograma y tomografía, en primer lugar para poder repararlos, luego para reemplazarlos y por último para este tipo de sistemas. Pero quizás en nuestro continente la disponibilidad de dispositivos no es tan fácil, no tenemos todo el espectro que les mostré y esta fue la primera experiencia en nuestro centro y en nuestro país. Pero, como les mencioné, la evidencia más sólida y la que más experiencia tiene alrededor de todo el mundo y que en Latinoamérica se incorporó un poquito después o inmediatamente después es el dispositivo de reparación borde a borde TriClip. El Pascal en Argentina menos que no está disponible, pero sí el TriClip es muy parecido al sistema mitral con algunas diferencias para que sea más cómodo el manejo y es fundamental el nivel de evidencia también para poder justificarlo. Aquí tenemos algunos dispositivos, también hay algunos dispositivos de origen chino, de la India, que son similares a estos, en general desarrollados para la válvula mitral, pero que en alguna ocasión, en off-label o fuera de las indicaciones de uso, se puede usar también para reparar la válvula tricuspidea. El Dragonfly es uno de ellos, y hay muchos otros que están, como les digo, en pleno auge y desarrollo. Con respecto a esta terapia, lo más importante es saber que es factible, que es una terapia muy segura, que puede bajar el nivel de insuficiencia tricuspide a 1 o 2 cruces en la mayoría de los casos, si bien son estudios con números chicos y con poco tiempo de seguimiento, 1, 2 y hasta 3 años, pero sepan que los pacientes mejoran en su plazo funcional, mejoran el nivel de reubicación y la aproximación así de los bordes mediante este tipo de dispositivos tiene evidencia que la respalda y es factible y es realizable. Uno de los últimos congresos donde o en los últimos años, donde empezaron a presentarse los resultados de este tipo de dispositivos, fue con el estudio Illuminate, en donde
se comparó este dispositivo en particular, que es el TriClip, frente a la mejor tratamiento médico disponible. Todavía no hay estudios que los comparen entre ellos o con alguna otra intervención como puede ser el reemplazo. Cada uno, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja, como les mencioné, de este tipo de intervenciones es que tienen repercusión en la clínica y en la mejoría de la calidad de vida y son procedimientos relativamente seguros con poco riesgo para el paciente. Acá tenemos el seguimiento a 3 años, esto fue presentado el año pasado, fíjense cómo se disminuyeron las hospitalizaciones, mejoró la calidad de vida y la clase funcional medidas por escalas objetivas, en tanto que la mortalidad todavía no hubo diferencias significativas a 12 y 18 meses. Es en el espectro de opciones, la válvula Intrepid, como les mencioné, la empresa Medtronic, la válvula Luxvalve de origen chino y con origen con base en Holanda, y la válvula Evoque de la empresa americana Edwards, son las más conocidas de ellas. Todas tienen sus trials ongoing, pero lo que hay que entender de este tipo de dispositivos es que son dispositivos de gran calibre, con un frenchaje alto que entra por una vena o yugular o por la ingle. Estamos hablando de 1,5 cm de diámetro, son 33 French, y la válvula queda colocada ahí en forma permanente. Si bien la insuficiencia tricúspida desaparece con este dispositivo, es prácticamente inmediatamente a tomar en consideración que son dispositivos de gran calibre, ocupan espacio tanto dentro del ventrículo como dentro de la aurícula, y eso puede limitar algún tipo de terapéutica para el futuro, como la colocación de un marcapaso o eventualmente la necesidad de anticoagulación permanente. La verdad que la mayoría de estos dispositivos requieren anticoagulación permanente, pero también es cierto que los pacientes en los cuales se implantan el 90% ya viene anticoagulado previamente. Y esto es un poco más de experiencia con lo que es el reemplazo en sí, por la válvula Present, que es el estudio Present, que es la válvula Evoque, y es esta que ven acá. Como les digo, es un sistema que va desde la aurícula hacia el ventrículo y tiene un cierto anclaje en el anillo y tiene una fuerza radial interesante. Podemos cubrir anillos que van desde 44, 48 y hasta 52 milímetros de perímetro de circunferencia. Es un acceso transobanal de 28 French, con lo cual obviamente hay que tener cuidado con las complicaciones vasculares e inclusive, como les mencionaba, con el tema de marcapasos. Un poco porque este tipo de dispositivos pueden generar la necesidad de marcapaso, y por otro lado, también si hay un marcapaso previo puede ser un poco difícil su implante. De todas formas, como mencioné, son todos estudios iniciáticos que llevan no más de 3 años de antigüedad, tanto en su diseño como en sus resultados, como en su seguimiento, y todos han dado una mejoría de los síntomas y de la calidad de vida sin repercusión, al menos grosera, en la mortalidad por el momento. De todas maneras, sepan que, tal cual ocurrió en la válvula aórtica, el riesgo de estos pacientes suele ser muy alto, no les digo primitivo, pero sí alto, y eso es muy difícil de generar una mejoría en la mortalidad en este tipo de casos. Son las curvas de Kaplan-Meier, donde se ha visto que la clase funcional mejora, la reubicación desaparece y no regresa, y que los pacientes suelen estar bajo un tratamiento médico óptimo en forma concomitante. Esta es la válvula que está más disponible hoy por hoy en nuestro país, al menos en Argentina. Es lo que mencionaba, el Luxvalve es un sistema muy amigable y muy novedoso, pero requiere algunas características anatómicas en particulares. En primer lugar, es un catéter yugular. En segundo lugar, la angulación entre la aurícula y el ventrículo tiene que tener un determinado ángulo para que la válvula calce bien, y a su vez el sistema del tamaño del ventrículo derecho, la profundidad, tiene que ser de una determinada longitud mínima para de esa manera poder anclarla, porque este es un sistema novedoso donde se ancla del lado auricular, porque una especie de orejuela o de aletita que se apoya sobre la pared o sobre el septum interventricular, y es eso lo que permite que la válvula no se movilice. Tiene como un gancho en esa aretita, queda pegadito al septum, y eso evita que se desplace. Cuando uno piensa en válvula en anillo, significa hay muchas válvulas tricúspides que cuando el paciente fue sometido a cirugía, fue reparado con un anillo. A veces pasa que el paciente se somete a una cirugía mitral y la tricúspide recibe algún tratamiento coadyuvante, como puede ser un anillo. Bueno, en esos anillos se pueden implantar válvulas ortotópicas, o sea, en posición tricúspide, pero válvulas que originalmente fueron diseñadas para la válvula aórtica, como pueden ser la STAVI, digamos, la STAVI, balón expandible, se pueden colocar en posición mitral, teniendo un adecuado resultado. Sí, lo que hay que saber es que todo este tipo de intervenciones tiene buenos resultados, por supuesto, pero requiere un grado mínimo de buena función ventricular derecha, porque quitarle la rehabilitación a ese ventrículo prácticamente lo obliga a eyectar hacia anterogrado, y eso es importante que ocurra. Obviamente, siempre acompañado, sea cual sea la intervención que elijamos o que estemos analizando, siempre acompañado de un tratamiento médico óptimo y de un seguimiento cercano para ver cómo va esa clase de funcional.
Este suele ser un clásico paciente en donde uno ve que hay un anillo en posición de tricopía. Fíjense cómo las dimensiones del ventrículo derecho son prácticamente similares o muy agrandados comparado con el ventrículo izquierdo. Y esto es lo que les contaba. Esto es lo más frecuente que se comenzó haciendo en nuestro país. Es esto, es una válvula aórtica, valor expandible en posición de tricopía. Fíjense cómo la cuerda va hacia el ventrículo derecho y hacia el tracto de salida de la arteria pulmonar. Esto, anclado en este anillo, nos da cierto grado de contención y disminuye la insuficiencia tricopía prácticamente a cero, al igual que una válvula ortotópica. Si hay un anillo previo, que es tiene un diámetro conocido, eso puede ser una alternativa válida también y está al alcance de nuestras manos hoy por hoy. Cuando uno compara los parámetros de imágenes, uno puede elegir o puede ver, según esos parámetros, qué terapéutica empieza a resonar más en nuestras cabezas. Si va a ser con un anillo tricuspidio, el que se va a poner, si va a ser una reparación borde a borde o si va a ser un reemplazo ortotópico. Ahora bien, luego de realizar la terapéutica, o sea, luego de aproximar los bordes con un pin, o de colocado el anillo para reducir el diámetro de la válvula, o de colocado el, el reemplazo ortotópico, hay que medir cuáles son los resultados. Y a veces esos parámetros todavía están siendo evaluados por los especialistas en imagen. ¿Cuál es el AORE que uno tiene que esperar después de eso? ¿Cuál es la mejor manera de evaluarlo después de colocar el implante? Si por 2D, por 3D, si tiene un determinado PISA, o si hay que ver el flujo por color en alguna proyección, o si hay que alinearse mejor o peor. Todo eso también está en estudio, porque para ver el éxito de la intervención, además de la clínica, hay que ver cuál es el resultado imagenológico en los estudios. Y eso es un gran ejercicio que estamos haciendo en conjunto con los colegas que hacen imágenes. Por último, si nos enfocamos en esta terapéutica de la terapia del CABA, que como les mencioné en nuestro país, diría que es la más conocida, la que más se realizó y donde yo particularmente tengo la mayor cantidad de experiencia de mi casuística. Si bien nosotros hacemos clips y hacemos reemplazos ortotópicos, el TrickBand está muy a mano y los pacientes que recibimos están en una categoría tan avanzada que normalmente, como muestra este juego, clasifican para TrickBand porque quedan descartados del reemplazo ortotópico y quedan descartados de la reparación de un borde por diferentes características. En cuanto al clip, normalmente por el gap demasiado grande y que no puede ser coaptable, y cuando se refiere al reemplazo ortotópico, pues tiene que ver con el diámetro del anillo, a veces no había tanta angulación, el largo del ventrículo derecho, donde no calza bien la válvula, bueno, en fin, un montón de características. El sistema en sí es bastante novedoso, creo que ya se lo mencioné, pero se lo muestro acá en un esquema, en donde hay dos válvulas, una conteniendo el reflujo hacia la vena cava superior y otra conteniendo el reflujo hacia la vena cava inferior. Ahora se lo voy a mostrar con un caso para que quede más claro. Este es el sistema en sí, tiene dos polleras, el que tiene forma de campana es la superior y el que es esta pollera más cónica es la inferior. Y la parte que está formada es lo que contiene el reflujo por los costados de las venas y por el centro con el sistema auricular. Como toda válvula, hay que tener un protocolo de implante y un protocolo de análisis. Normalmente cuando uno va a planificar este tipo de procedimientos requiere, como les dije, de un buen ecograma, una buena tomografía y en menor medida un buen angiógrafo para realizar el implante en sí dentro de la sala de moneda. Pero le diría que las imágenes previas son las que tienen la mayor importancia. ¿Cuál es el momento óptimo como para ir cerrando conceptos? Quizás esto es lo más importante. Si nosotros, de vuelta, le damos bolilla a la prevalencia, en los estudios complementarios que hacemos vamos a buscar parámetros objetivos en el eco, tratando de hacer un buen ecograma, pedir una imagen complementaria cuando no es suficiente, una tomografía, una resonancia, hacer los puntajes de riesgo para ver en qué estatus está el paciente. Todo eso, si uno lo empieza a tener en su cabeza, quizás lo que comencemos a ver, como pasó, como pasa también a doble óptica, es que intervenir los pacientes un poquito antes, cuando no están tan deteriorados, y mejora la sobrevida, y quizás ahí sí podamos empezar a encontrar algún impacto en la mortalidad. Quizás los criterios de intervención para un momento óptimo son que haya algunos síntomas, obviamente, de insuficiencia cardíaca derecha, pero que la clase funcional esté entre 2 y 3 y que el ventrículo derecho todavía no haya claudicado ni esté muy dilatado. Si uno agarra al paciente un poco más avanzado, quizás ya los síntomas empiezan a repercutir a nivel extracardíaco, ya no son de insuficiencia cardíaca, sino que ya son de falla hepática o falla renal, la clase funcional sigue avanzando, clase 2, 3, y ya el ventrículo empieza a deteriorarse. Por último, los pacientes que serían más futiles y que ya la terapia es un poco tardía, es en los pacientes que tienen un nivel de insuficiencia cardíaca refractaria, por más que la obra que damos no van a salir de ese estatus, o muy poco. La clase funcional es una clase permanente en clase 4 y el ventrículo no va a responder y no va a dar abasto para bombear toda esa fracción de eyección hacia los pulmones. A modo de resumen, les voy a mostrar un caso que hicimos tiempo atrás en nuestro centro. Es un paciente de 73 años con múltiples factores de riesgo, una mujer
como verán, tiene una enfermedad reumática, una enfermedad de tejido conectivo, tiene un marcapaso previo, insuficiencia cardíaca con varias reinflamaciones en los últimos 2 años, una insuficiencia mitral moderada, donde la falla izquierda no fue o no era tan jerarquizada, pero sí hipertensión pulmonar, enfermedad vascular periférica y una estenosis aórtica que en su momento fue corregido. Fíjense que se trata de una paciente que tiene enfermedad triple valvular. Hay un grado de insuficiencia mitral, una estenosis aórtica que fue corregida a comienzos de este año por una válvula aórtica percutánea, una TAVI, y que daba una insuficiencia tricúspide masiva que le daba clara repercusión sobre el ventrículo derecho y sobre la falla derecha. Tiene un bypass gástrico, múltiples cirugías a nivel del tórax y el abdomen por de causa oncológica, y en nuestra evaluación integral vimos que asociado tenía, como les mencioné, triple valvulopatía, con síntomas, falla cardíaca, hipertensión pulmonar, tratamiento médico óptimo que se tornaba insuficiente con un buen seguimiento, por lo cual lo discutimos entre todo nuestro equipo multidisciplinario, como habitualmente hacemos con este tipo de casos, y decidimos empezar la evaluación para tratar de su válvula tricúspide. La válvula aórtica ya estaba resuelta, ya que la izquierda tenía una buena capacidad de eyección, la válvula mitral después de eso se mantuvo estable y no era más que moderada, y pensábamos que no había que tocarla por ahora, y todo esto que normalmente ocurre estaba siendo puesto a manifiesto en la paciente de forma clara. Congestión hepática, edemas periféricos, yugulares, astenia, anemia, infecciones a repetición, algo de asitis. Todo eso era la clínica de nuestra paciente. Y el tratamiento médico, como les mencioné, era un buen tratamiento médico, intensivo, con buen seguimiento, lo cual, a pesar de todo esto, la paciente seguía con internaciones. Así que, momento a momento, y de esa manera, habitualizar el estudio específico para el tratamiento de la válvula tricúspide. El esquema de estudio que usamos, como cualquier paciente valvular, siempre vamos de menos a más, electrocardiograma, RX etóragico, para estudiar un poco la anatomía, qué tan reparable es, y obviamente cateterismo, porque si ves algún tipo de concomitancia, el lado izquierdo se puede tratar previamente. El electro, como les dije, tiene un ritmo marcapaso, en la placa de tórax, incluso durante la internación haciendo un balance negativo intenso, se visualizaban todavía signos de redistribución de flujo, por lo cual la falla cardíaca era prácticamente permanente, incluso dentro de las intervenciones. Y en el ecocardiograma, como podemos ver, hay una dilatación clara del ventrículo derecho, hay un diámetro de fin de diástole, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, netamente aumentados, una insuficiencia tricúspide masiva que toca el techo de la aurícula, y que es lo que es justamente la causa de su fibrilación auricular y su necesidad de anticoagulación crónica. Y en la resonancia constatamos todos estos hallazgos con una buena función o una función del ventrículo derecho relativamente conservada. Eso nos dio un aseguro para decir que el ventrículo derecho iba a tolerar adecuadamente esa intervención, por lo cual nos concentramos específicamente en el ecocardiograma, que es lo que nos da la mayor cantidad de información, tanto el transtorácico como el transesofágico. En el transtorácico ya vimos que la válvula aórtica estaba corregida, la prótesis aórtica estaba en buena condición, sin mayores dificultades, en tanto que la falla derecha era franca y el TAPS del ventrículo derecho era mayor de 12, por lo cual podíamos intentar una reparación, mayor de 13, perdón. Estos son los parámetros, ahí ya estamos pensando nosotros en un reemplazo ubicado, y ahora les voy a mencionar específicamente por qué, pero a veces también uno tiene que ver qué es lo que tiene más a mano en su sistema de salud, y eso era la posibilidad que nosotros teníamos en ese momento. Pero si uno piensa en un sistema de reparación ubicada, tenemos que tener una hipertensión pulmonar, una INOR de 65, una onda B mayor de 14 para que esas válvulas cierren, una relativamente conservada función ventricular derecha y una fracción de eyección izquierda mayor del 30%. Este era nuestro eco en movimiento, como les mencioné. La válvula mitral estaba relativamente conservada, en tanto que la tricúspide no, tenía un montón de reflujo. Y esta era la válvula aórtica pertésica, la TAVI, no funcionando correctamente, sin insuficiencia. Ahí no vemos el Doppler, pero no había insuficiencia de periprótesis. Y el septum intraauricular con la desembocadura de ambas cavas, tanto superior como inferior, conservado. Eso se mide por si en algún momento hay que pasar al lado izquierdo, por si hubiera que hacer alguna terapia del lado izquierdo, y a su vez por si había necesidad de implantar este sistema Micaba, que como les dije, tenía un cable marcapaso previo y eso es lo que podía dificultar un poquito el implante. Sin embargo, no es una contraindicación. En la parte izquierda, tanto la coronaria como la valvular, no había ningún hallazgo, todo estaba tal cual lo habíamos dejado previo de la TAVI, así que fuimos a enfocarnos en el reemplazo tricúspide. Estos son los parámetros que utilizamos en su momento para implantar la válvula aórtica, es una válvula autoexpandible número 29, y estos son los parámetros que buscamos en la tomografía para pensar en el implante de este sistema Micaba llamado TripValve. Aquí son todos los parámetros que uno necesita medir para implantar un dispositivo de 25, de 29 a nivel superior o de 31 y 35 a nivel inferior. Y eso es la información que nos dio una de estas tomografías. A veces con la misma tomografía uno se puede
arreglar para medir los parámetros necesarios para la TAVI y para la igual. A veces no, porque los tiempos de contraste son diferentes y quizás uno, si se hacen diferidos en el tiempo, tiene que repetir el estudio. Pero bueno, todos los parámetros serán compatibles con este sistema y como les mencioné, este es un poco el resumen de la diapo. El paciente no era candidato ni a reparación con TriClip ni a reemplazo con Luxval, que son las dos cosas que nosotros tenemos disponibles en Argentina. La reparación valvular con el TriClip no era posible por el gap que tenía y la dilatación que tenía, y el reemplazo ortotópico, en este caso con Luxval, debido al ángulo y a la longitud del ventrículo derecho, tampoco era una buena candidata. Así que, tal cual sospechábamos inicialmente, debido a la clínica de la paciente y a los hallazgos anatómicos, definitivamente, según las guías, iba a ser una candidata al reemplazo Vicava mediante el sistema de TriCval. Eso fue un poquito lo que vemos en nuestro resumen: edad, múltiples comorbilidades y múltiples internaciones, un alto riesgo quirúrgico, una buena contención familiar y un buen seguimiento clínico, lo cual también es importante para mantener este resultado a lo largo del tiempo, y parámetros tomográficos o imaginológicos compatibles con alguno de los sistemas disponibles, en este caso con TriCval. Abajo íbamos a poner, arriba, perdón, íbamos a poner una válvula número 25 y abajo una válvula número 30. Y eso fue lo que fuimos a hacer. Este es el caso en vivo, en nuestra sala. Tenemos un catéter de pigtail marcando la arteria pulmonar. Esta es la válvula previa implantada. Este es el marcapaso previo implantado. Este es el calcio de la válvula mitral. Y acá, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, va a ir implantado en nuestro sistema. Este es el posicionamiento de la prótesis superior, intentando obviamente no comprimir la arteria pulmonar para no generar aún más hipertensión pulmonar. Acá hay un detalle que la cuerda o el sistema que nosotros usamos normalmente debe ir en esta posición, pero a veces eso no es posible y hay que ponerlo en la vena subclavia. Eso dificulta un poco más la liberación, pero es un detalle muy, muy técnico, digamos. Y esta es la prótesis superior ya totalmente liberada y viendo cómo está funcionando correctamente, conteniendo el reflujo hacia la vena cava superior. Este es el esquema de la prótesis que acabamos de implantar aquí. Este es el control angiográfico para ver que no esté obstruido el reflujo venoso y como vemos, drena correctamente y la vena pulmonar no queda comprimido con algo de circulación lateral. Ahí inmediatamente pasamos a el implante de la prótesis a nivel inferior. Fíjense, acá es un poquito más desafiante por el ángulo que suele existir entre la vena cava y la aurícula derecha y por la necesidad de no ocluir las venas suprahepáticas, que tanto que la pollera que debe quedar justo atrás para sellar, pero sin ocluir. Este es el resultado final, es el auriculograma, donde uno ve que no hay reflujo ni hacia la vena cava superior ni hacia la vena cava inferior, en tanto que todo el volumen eyectado de la aurícula va a parar a la arteria pulmonar y a los pulmones con una buena eyección por parte del ventrículo derecho. Este es el resumen de nuestro caso. Se realizó en forma programada esta segunda intervención valvular. Normalmente son pacientes que tienen múltiples válvulas afectadas. Hay un ecocardiograma control y un eco abdominal para ver que no pierda, y suelen ser procedimientos prácticamente ambulatorios con 24, 48 o al sumo 72 horas de intervención con mejoría clínica. Este es el control de los 3 meses. Clínicamente la paciente mejoró mucho por diferentes motivos. Uno eligió hacer simplemente para ver una necesidad de cable marcapaso, de recambio de cable marcapaso, eligió hacer una tomografía, si no, no es obligatorio hacer este tipo de imágenes para control, pero en este caso nos servía tanto para controlar el implante como para ver si se había que mover este cable, que finalmente no hizo falta. Y por último, fíjense cómo se ve en la cobriedad. Una cosa a destacar es que la insuficiencia mitral se mantuvo, no hubo ningún cambio, y la paciente, a pesar de esta insuficiencia mitral residual, mejoró mucho sus síntomas. Esta es un poco la experiencia con este dispositivo en particular. Como les dice, es el más nuevo de todo lo que hay. La evidencia más sólida está con los clips, pero es importante que todos estos dispositivos van ganando preponderancia y van ganando experiencia y tienen reflejo en las guías de práctica clínica. Son 27 hospitales con casi 200 pacientes de toda Europa. Fíjense cómo los parámetros son mayoritariamente mujeres, son pacientes hipertensos, múltiples, de puntajes de riesgo elevado, deterioro de la función renal, deterioro de la función cardíaca, intervenciones previas. Son pacientes realmente muy, pero muy enfermos y que quizás es la única alternativa que tienen. Y para ser una única alternativa, es una muy buena alternativa porque es un procedimiento seguro, tiene un tiempo de procedimiento relativamente corto, es reproducible, la curva de aprendizaje técnica, tanto de la persona que hace imágenes como del médico operador implantador, es muy buena, que realmente los pacientes mejoran en forma sostenida, tanto a los 3 meses como a los 12 como a los 24 meses, estando la gran mayoría en clase funcional 1 o 2 luego de la intervención. Obviamente no están exentos de riesgos, siempre hay algún riesgo de que se desplace el dispositivo o que haya algún tipo de disfunción o degeneración a lo largo del tiempo, y eso es un poco lo que se va a ir controlando a lo largo del seguimiento en estos años.
La clase funcional y los signos de falla derecha, como les mencioné, son sostenidos en el tiempo, tanto los edemas como la falla derecha, y los parámetros hemodinámicos, que son medidos por imágenes, a veces con la apertura y el cierre de esas válvulas, suelen ser muy buenos en el control. Por último, es importante entender que el ventrículo derecho no tiene la misma curva de presión-volumen que el izquierdo, y eso hace que se vaya dilatando siempre hacia un lado casi hacia el lado lateral, casi de manera inevitable, por lo cual una ventaja que tiene este sistema es que no va implantado sobre el anillo en sí, porque a veces la dilatación del anillo nos puede jugar una mala pasada, donde uno pone algún tipo de reparación y como la enfermedad sigue evolucionando, la reparación acaba un tiempo y a veces da efectividad. Lo importante es que, sea cual sea un tipo de reparación que uno elija sobre la válvula tricúspide, los pacientes mejoran la calcio funcional, mejoran la congestión periférica, reducen la dosis de diurético, aunque no la eliminan, reducen hospitalizaciones y todo eso realmente repercute en el sistema de salud y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso es importante poder medir estos parámetros de intervención, como les decía, de manera objetiva. A veces habrá que ponerse de acuerdo entre nosotros, bueno, qué es lo que vamos a tomar como éxito en las imágenes de control a los 6, 12 y 24 meses, y esos son un poco los parámetros que tenemos que poder medir: la función ventricular, el área valvular, si tiene o no flujo reverso en las venas suprahepáticas, eso más apuntado a los sistemas Bicaba, pero en definitiva es importante hacer un seguimiento tanto clínico como con imágenes. Para terminar, creo importante destacar que hay amplia evidencia disponible cada vez más y que hay traducción en las guías, lo cual nos deja muy tranquilos a la hora de pensar en este tipo de terapéuticas. La selección del paciente es fundamental, analizar todas las posibilidades. Un equipo multidisciplinario acostumbrado a evaluar este tipo de pacientes es realmente de cardinal importancia, y un análisis muy minucioso de las imágenes, de la clínica, y de elegir cuál es la mejor imagen para cada una de las terapéuticas que nosotros estemos pensando. Por supuesto, contar con más de un dispositivo en nuestros países, tener más de una alternativa, siempre es bueno, fomenta la competencia legal, estoy hablando, y también no todos los pacientes se amoldan a una sola terapia, digamos, quizás algunos van a ir para un sistema Bicaba, otros, en su gran mayoría, o en primera instancia, para la reparación con clips, y algunos otros para la colocación de prótesis ortotópicas o prótesis aórticas en posición tricúspide. Es muy importante como mensaje final de cada caso o de cada caso que veamos, de vuelta, el equipo multidisciplinario, tener alternativas como el sistema valvular diferentes para cada paciente, y un buen y estricto seguimiento tanto en la selección del caso como luego de realizar el caso. Muy importante entrenarse, hacer este tipo de reuniones, conversar entre nosotros, tratar de sacar experiencia de otras colegas y otras partes del mundo, y no dejar a nuestros pacientes sin tratamiento como durante muchos años ocurrió. Creo que no es el camino, sino el camino de la innovación y la mejoría continua, me parece que es el correcto. Por último, quiero agradecer a mi equipo, toda gente joven, la gente de imagen, la gente de seguimiento, unidad coronaria. Creo que hay que darle lugar también a la gente más joven que trae ideas nuevas y nuevas experiencias aprendidas.